Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es sobre la religiosidad y la espiritualidad. Este es uno de los temas que tenía pendiente por tratar antes de ir haciendo el cierre de este viaje, de este recorrido por este camino de reflexiones en el que me he sentido muy bellamente acompañada por ustedes y por lo cual me siento muy agradecida. Así que hoy vamos a tratar de clarificar cuál es la diferencia entre estas dos palabras, religiosidad y espiritualidad. Como les conté en otro episodio, yo caminé el camino de la religión, en primera instancia como un aspecto del destino, al nacer en una familia que ya tenía una convicción religiosa. Pero después, cuando salí de la casa, voluntariamente elegí hacer parte de una comunidad religiosa. Y como también les compartí, ahí conocí gente con unas búsquedas sinceras, juiciosas, personas coherentes, practicantes de lo que predicaban. Pero al mismo tiempo también observé que muchas veces esta afiliación no era más que el cumplimiento de una liturgia dictada desde las jerarquías de la institución. Había unos preceptos que se marcaban y que marcaban el camino para llegar a Dios y cómo ser aceptable a sus ojos. Y como esto se sabía de antemano, no era bien visto cuestionar demasiado. Más bien, las personas debían ir perfilando un personaje, una identidad que les permitiera ser parte. El uso de un tipo de lenguaje, unas características en el vestir, unas posturas fijas a nivel ideológico y una serie de actividades. De tal modo que lo aceptable a los ojos de Dios iba quedando restringido a la proyección de una imagen hacia afuera. Pero ¿qué pasaba adentro? Esa es una pregunta que hay que tener presente. Así, era muy fácil quedar atrapado en pensar que mientras uno cumpliera con todo esto, uno estaba desarrollando su espiritualidad. Y no, uno bien podría escuchar el sermón, pero salir y no haber cambiado nada. El proceder podría seguir siendo el mismo, los mismos vicios, defectos, las mismas dinámicas, las mismas maneras de obrar, que muchas veces iban en contravía de lo que se acababa de escuchar desde el púlpito. Así que a este seguimiento, a esta liturgia, a estos preceptos que se llevaban de manera rutinaria, yo lo llamo religiosidad. Una liturgia que se lleva a cabo sin conciencia y sobre todo sin que esto genere una transformación. Una liturgia que se hace necesaria, tal vez gracias a ese viejo dicho de que el que reza y peca empata. Si uno revisa bien esto implica suma cero, ¿no? No hay movimiento, se está estancado, no hay avance, pero se cumple. Muchos podrían pensar de manera reducida, acotada, que la espiritualidad se vive en las iglesias, en los templos, o en estas casas de ritos de la nueva era, o en estas ceremonias de tipo ancestral, cuando en realidad la espiritualidad se vive a cada segundo. Porque decir lo contrario implicaría que esta es una dimensión que está por fuera de nosotros y vuela por ahí, por el espacio,
y que hay que encontrarla. Y no es así. Esta dimensión no está separada de las otras que nos integran. Y creo que este es un punto clave para entender la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. La primera, en la primera se puede creer que al cumplir con unos requerimientos canónicos, ya se está operando un conocimiento de sí mismo, como por inercia, una transformación. Pero sabemos que sin comprensión no puede haber transformación. Es decir, seguir de manera mecánica unos preceptos no lleva ni a la comprensión y mucho menos a una transformación. Mientras que la espiritualidad reconoce esta dimensión espiritual o trascendente como parte de su esencia, que va junto a las otras y que va donde quiera que uno vaya. Cuando uno se levanta o se acuesta o cuando va uno al trabajo o está de descanso, cuando hace el amor o cuando sostiene una discusión. Ahí está esta dimensión. Y una auténtica espiritualidad no está esforzándose por proyectar una imagen hacia afuera, sino que se ocupa en estos espacios silenciosamente del autoconocimiento. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que habría que aislarse para uno poder conocerse? No, uno se va conociendo mientras vive en este mundo, mientras se relaciona con los otros, con las cosas, con el dinero. Y ahí uno va desentrañando los misterios y va teniendo una mejor comprensión de la vida, que sin duda lo lleva a uno a vivir con menos sufrimiento, a vivir mejor y no desde estas imágenes e identidades que nos enseñaron había que sostener porque eran apreciables. Ahora se pueden llegar a preguntar por qué tomé la decisión de salirme de aquella comunidad a la que pertenecí por años. Y no, la razón principal no fue la incoherencia o las contradicciones propias de estas instituciones. Más bien, lo que me llevó a dar este paso de manera definitiva y determinante fue el reconocimiento de esta insatisfacción interna. Años después pude comprender que había encontrado en esta comunidad un refugio que me sirvió mucho, del que aprendí también mucho, pero que me facilitó la evasión de la responsabilidad frente a la vida en todas las dimensiones. Tenía a quién pedirle y tenía a quién culpar. Así que salir no fue fácil, menos frente a la mirada y el señalamiento de algunos miembros de la comunidad, con la que estuve muy comprometida, porque no era un miembro pasivo. Pero tuve la valentía de escucharme y dar el paso. Salí con mucha inseguridad, por supuesto, di muchos tumbos, pero fue atronador y al mismo tiempo vertiginoso el hecho de poder encontrarme algún día desnuda y sola ante la vida. Y al fin reconocer que si había Dios, estaba aquí y estaba ahí en el camino, con los errores y los aciertos. Así que empecé a reconocerme y a valorarme y a mirarme de otra manera. Y también a la vida y también a relacionarme de manera distinta con los demás. Porque hay que reconocer que cuando uno está en una comunidad religiosa o de este tipo, uno tiende a sentirse moralmente superior. Puede que no lo diga expresamente, pero desestima el camino de los demás. De tal modo que ahora es maravilloso poder estimar y valorar el camino de cada quien, entendiendo que no hay caminos mejores que otros, sino que cada quien está haciendo su camino. En conclusión, ser religioso se puede volver
un impedimento para avanzar en el desarrollo de una auténtica espiritualidad. O también puede ser el camino para desarrollarla. Eso depende de cada quien. Pero lo que uno sí no puede decir es que el profesar una creencia religiosa o hacer parte de una de estas comunidades que tengan estas búsquedas espirituales, entre comillas, es una variable que determine la espiritualidad de alguien. Ya con los medios es muy reconocido que pastores, curas, profetas autonombrados, gurús de yoga, taitas, chamanes, han usado su conocimiento y su posición para abusar y dañar a las personas que hacen parte de su comunidad. De tal modo que ni los títulos ni los atavíos nos dicen nada de la espiritualidad de nadie, pero su coherencia sí, su coherencia en la vida. Tengo amigos, unos pocos, que me son entrañables y que abiertamente se declaran ateos o agnósticos. Y sin embargo, hay una profundidad en la comprensión de la experiencia de la vida en ellos. Puedo reconocer esto en nuestras charlas que me enriquecen profundamente. Y especulo yo que esto es porque no han tenido un Dios o un diablo a quien culpar, sino que han tenido que hacerse plenamente responsables de su vida. Es decir, tropezar, caerse y volverse a levantar. Y reconozco en ellos una forma valiente y auténtica de vivir, que no es fácil en este mundo de tantas predeterminaciones. Ahora, tampoco estoy diciendo que todos los agnósticos o ateos lleven una vida de coherencia. Nuevamente, depende de cada quien. Quiero animarlos a que profesen o no una religión, puedan poner mucho más foco, atención en el desarrollo de su espiritualidad, que es un camino individual, único, singular, y no es otro que el de conocerse a sí mismos, conocerse además por sí mismos y en relación con los otros, recordándonos que somos seres integrales, que esto trascendente hace parte de nuestra esencia, a entender que cada paso que demos, aunque nos caigamos, ahí hay una oportunidad para vivir esta dimensión, la espiritual, que equivocarse también es espiritual y que esta no es una dimensión que esté separada, sino que está ahí. Ojalá no la vivamos de manera superficial, sino profunda y sentidamente, tanto en el silencio, la contemplación, como en las circunstancias cotidianas de la vida. Carl Sagan, un hombre de ciencia, pero en quien percibo una gran profundidad, espiritualidad, espíritu de trascendencia. Nos invitó a reconocer nuestra pequeñez en este universo de galaxias y al mismo tiempo lo inescrutable y sobrecogedor que somos y, y somos en el universo. Tal vez ese darse cuenta en cada uno de nosotros, esta paradoja aparente de insignificancia pero de grandeza, también haga parte de la espiritualidad y que eso que nos parece inescrutable no nos lleve a dejar de experienciarlo. Ojalá aprovechemos esta experiencia para experienciar la espiritualidad. La pregunta con la cual los quiero dejar hoy es si reconocen que lo trascendente, que esta dimensión espiritual hace parte de ustedes y va donde quiera que van. Un abrazo con el corazón, deseando que vivan una vida con plenitud. Gracias.